heavy para esta mañana. En verdad, todo Romanos es así. Todo Romanos es así. Es como dijimos ya la semana pasada, una de las epístolas más difíciles de entender, pero a la vez es la epístola quizá por excelencia, ¿no? En toda la Biblia, en toda la Biblia. Y la semana pasada, entonces, nosotros vimos que Pablo presenta el libro de Romanos como diríamos, se presenta él como siervo, esclavo de Jesucristo, como apóstol del Señor, como una persona que ha sido escogida por el Señor para anunciar justamente las maravillas del Evangelio. Pablo describe la grandeza del Evangelio, ¿no? Vimos en 1:16 cuando él dice que el Evangelio es el poder de Dios, es dunamis, es dinamita, para no solamente a los judíos, sino también para el mundo gentil. Esa expresión es tan grande, hermanos, que a través de los siglos ha tocado corazones en todas partes, incluyendo al del famoso Martín Lutero, que fue por ese versículo 1:16 y 17 que Martín Lutero entonces decidió que él tenía justamente que buscar la justificación de Dios por la fe en lugar de buscarla por las obras. Y ahora entonces Pablo, a partir del versículo 18, Pablo entonces va a hablar de otro tema grande. Ahora miren, hermanos, que yo no voy a ir capítulo por capítulo porque en verdad es muy difícil no solo predicar de este libro, pero entenderlo. Y lo que yo voy a hacer es agarrar versículos aquí, párrafos aquí, ¿verdad? Y tratar de ir por el libro. No sé cuánto tiempo nos va a tomar tampoco. Yo les conté de un pastor amigo que se atrevió a predicar sobre los libros poéticos, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, y en total se demoró 23 años. No voy a hacer eso, así que no se asusten, no se asusten. Pero conozco otros pastores que han estado en este libro predicando 3 y 4 años. Y en verdad hay mucho por, diríamos, enseñar en esta epístola. Ustedes han recibido ya las hojitas, ¿verdad? Y esas hojitas, hermanos, ténganlas ahí en su Biblia, aprovechen, tomen nota porque esta es la manera de crecer entonces en la palabra, sí, ahí veo hojitas, sí. Hermano Javier, ¿le quedan hojitas todavía? Jenny, por favor, reparte las hojitas entonces. Reparte las hojitas a quienes todavía les falte. Muy bien. Fantástico, creo que ya todos tienen una hojita y las plumas, bueno, Jorge no está, pero Jenny, ayúdanos. Está ya, Tato creo que está trayéndolas ya. Sí, ahí están las plumas para que puedan tomar nota. Siempre es bueno tomar lo que más les llame la atención, anótenlo y así lo pueden tener y eso también ayuda, hermanos, a retener la palabra de Dios. Pero decía que el apóstol San Pablo entonces empieza el capítulo 1 de una manera poco común. Él presentándose como esclavo de Jesucristo, presentándose como apóstol de Jesucristo, presentándose como alguien que Dios había separado justamente para hacer lo que estaba haciendo. Impresionante la convicción que este hombre tenía, no solamente como persona, sino también como, diríamos, instrumento de Dios.
Y luego entonces, a partir del versículo 18, Pablo hace una descripción, hermanos, de lo que es la naturaleza del ser humano. Y esta es una descripción por demás magistral. O sea, si este hombre no hubiera sido un rabino, no hubiera sido un apóstol, nosotros podríamos decir que este hombre, con una claridad no solamente de mente, pero filosófica, teológica, explica lo que es el ser humano. Y lo explica de tal manera que nadie puede terminar de leer este pasaje sin decir: ese que está describiendo Pablo soy yo. Ese soy yo. Es impresionante. Y miren ustedes que lo primero que Pablo revela es entonces que si nosotros necesitamos entender el Evangelio de Dios, la justicia de Dios, tenemos que entender que la justicia de Dios se revela por la fe. Se revela por la fe, como dice el versículo 17 y 18, y no se revela a través de religiones, a través de supersticiones, a través de sueños, a través de visiones, sino se revela por la fe. Dice 17 y 18, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿por qué Pablo habla de revelar la justicia de Dios por fe? Porque, hermanos, lo que Pablo está tratando de hacer aquí es justamente enseñar a la iglesia de Roma que el Evangelio de Dios tiene un efecto tremendo para nosotros los seres humanos, siempre y cuando entendamos que por la fe justamente podemos alcanzar todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Miren que el versículo 17 y 18 van juntos. En la mayoría de las Biblias nosotros la tenemos separado, ¿verdad? Con un encabezado, pero no debería ser así. Versículos 17 y 18 van juntos. ¿Por qué? Porque el versículo 17 proclama que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, mientras que en el versículo 18 declara que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahora, es interesante, hermanos, que el versículo 18 en el idioma original empieza diciendo porque la ira de Dios, o pues la ira de Dios. ¿No? Algunas versiones que tienen ustedes seguramente, porque la ira. En otras versiones han suprimido el por qué o el pues. Y como que le quita entonces un poco la fuerza, porque el versículo 18 se entiende a partir del versículo 17. En otras palabras, si el Evangelio es la revelación de la justicia de Dios por fe y para fe, es porque la ira de Dios también se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los seres humanos que detienen, dice Pablo, con injusticia la verdad. Y algo que me gusta mucho de estos dos versículos, hermanos, es que tanto lo que llamaríamos nosotros, ¿verdad?, que la fe se revela, esa frasecita, se revela tanto en el versículo 17 como 18, es la misma frase y está en un tiempo verbal que es presente. No es la justicia de Dios se reveló, no es la justicia de Dios se va a revelar, sino que la justicia de Dios se revela, pero como hace algún tiempo yo lo dije acá, en un tiempo griego, que es un presente continuo, que nunca acaba. Y esto entonces nos da todavía más entendimiento de lo que luego el apóstol dice y describe en la naturaleza humana, porque todo lo que describe de la naturaleza humana
no es algo que pasó en el Imperio Romano o ha pasado en el pasado, sino está pasando ahora, ahora, ahora. Y va entonces a continuar así, obviamente, hasta que el Señor venga por segunda vez. Ahora, todo esto Pablo entonces lo hace para demostrar, para indicar entonces que si nosotros entendemos el grado de culpabilidad que tenemos, recién podremos entender el grado de salvación que Dios nos ofrece. Es como cuando una persona se dice, ¿no? A una persona que se le perdona más, esa persona va a tener como una mayor conciencia de lo que ha sido perdonado, ¿no? Una persona que dice, no, yo no he hecho nada malo, no, yo no he pecado, yo no he hecho... esa persona en verdad no tiene la más mínima idea de lo que está diciendo, porque todos en verdad mereceríamos otro destino distinto al que tenemos. Pero en segundo lugar, Pablo entonces aquí empieza su descripción de lo que llamamos la naturaleza humana, versículos 19 al 21. La humanidad, dice Pablo, está bajo el pecado. Y lo dice así, la humanidad está bajo el pecado. La mejor frase podría ser, la humanidad está bajo la condena del pecado. Porque eso es lo que Pablo entonces va a decir, ¿verdad? Y miren, hermanos, que él empieza de esta manera. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, o sea, la humanidad, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder, su deidad, se hace claramente desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, y acá Pablo empieza, ¿no? Por lo tanto, si una persona dice que Dios no existe, o una persona dice que todo lo que se habla de Dios es falso, dice, no tiene excusa. No tiene excusa. Miren el 21. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Miren el 22. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, etcétera, etcétera. Esta es una de las frases más fuertes que el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribe en todas sus cartas. Quizá lo que nosotros deberíamos empezar diciendo, hermanos, es que el pecado para Pablo no consiste en una mentira. El pecado no es robar. El pecado no es hablar con falsedad. El pecado no son desviaciones sexuales. O sea, el pecado central que Pablo está aquí revelando es que el ser humano, habiendo conocido a Dios, habiendo visto toda la creación, no le quiere reconocer como Dios, como tal. Por lo tanto, si tú no reconoces a Dios como lo que Él es, entonces todo lo demás es consecuencia de aquello. ¿Me explico, hermano? Esto es importantísimo que nosotros, ¿verdad?, lo tengamos. Porque hay algunas personas que se aferran a sus creencias, a sus doctrinas, a sus religiones, a sus prácticas y te dicen, no, pero mira, yo no hago mal a nadie, no, que yo voy a la iglesia toda la semana, no, que yo trato de hacer bien al prójimo. Miren, eso de ahí no tiene ninguna validez para lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo acá es, si tú no reconoces a Dios como tal, ese pecado
Ese es el pecado más grande, porque tú simplemente estás reteniendo la verdad de Dios. Y esa palabra, retener la verdad de Dios, es ocultar la verdad de Dios. Y lo que es más, Pablo, ¿verdad? Dice entonces que al suprimir la verdad, aun cuando la gente diga que no lo hace, entonces están también con eso negando a Dios, y por eso llegan a esta conducta del versículo 23, que cambian la gloria de Dios, que es incorruptible, la transforman en algo que es netamente, diríamos, humano, corruptible. Y claro, Pablo lo pone de esta forma, ¿no? Dice, cambian por las imágenes de hombres, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, que era lo que no solamente los romanos hacían, sino los egipcios hicieron. Y acá nuestras culturas aquí en América hicieron lo mismo, ¿no? La cultura andina, la cultura maya, la cultura azteca, qué sé yo, y las culturas autóctonas de acá de Estados Unidos, todos, en lugar de adorar al Dios único y verdadero, han adorado siempre o han venerado lo que llamaríamos nosotros, ¿no es cierto?, a imágenes creadas por Dios. O sea que han, o hemos, en todo caso, hemos, lo que dice Pablo, reprimido la verdad de Dios. Es por eso, hermanos, que Pablo hablaba con tanta urgencia el Evangelio, hablaba con tanta vehemencia, con tanta fuerza. Otra vez, no es un asunto de asistir a una iglesia, cumplir con rituales, sino es reconocer quién es Dios y ponerlo en el lugar que Él se merece. Nosotros en el día de hoy vemos muchísima gente que en algún momento ha conocido la palabra de Dios y que llenan nuestras iglesias, y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero también vemos que muchas de estas personas no tienen demasiado conocimiento de quién es este Dios. Y eso es algo, queridos, que a nosotros debería no solamente entristecernos, sino hacernos ver que necesitamos dar a conocer el Evangelio de Dios a otros de la manera tal como está escrita. Porque de lo contrario, lo único que estamos logrando es llenar iglesias, pero no necesariamente que la gente venga al conocimiento del Evangelio del Señor. Y eso es fatal. Y Pablo lo pone de esta manera. Versículo 18 lo dice clarísimo. Cuando la humanidad no reconoce a Dios y no lo pone en el lugar que se merece, entonces Dios, así como reveló su justicia, ahora revela su ira. Ahora revela su ira. Y miren, hermanos, entonces, que lo tercero que nosotros encontramos es que la revelación de la ira de Dios, es algo que nosotros también debemos estar conscientes. El famoso predicador de Jonathan Edwards, siglo XVIII, tiene un sermón que yo les aconsejo, les recomiendo que lo lean, está en el internet, porque estos son esos sermones que han pasado, imagínense, de año en año, de generación en generación. El sermón se llama "Terrible cosa es caer en manos de un Dios de ira", ¿no? Y miren ustedes que este hombre, este predicador, hablaba con tanto amor, hablaba con tanta pasión, pero que igual hablaba de temas así. Si hay un tema heavy, ese es
la ira de Dios. Terrible cosa es caer en manos de un Dios de ira. ¿Por qué? Porque miren, hermanos queridos, miren ustedes que cuando uno habla de la ira de Dios, está hablando de algo que quizá nosotros no lo entendemos o quizá nunca lo hemos llegado a conocer así, pero por lo menos la ira de Dios se muestra, se manifiesta de tres maneras, por lo menos de tres maneras. La primera, la ira de Dios se manifiesta en la muerte física, en la muerte física. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Adán y Eva, ¿verdad? De todos los frutos del huerto pueden comer menos del fruto, ¿no es cierto?, del árbol del bien y del mal. Porque el día que ustedes coman de ese fruto, ciertamente, ¿qué cosa? Morirán, morirán. Y la serpiente le dice a Adán y Eva, eso le dijo Dios, que van a morir. No, dice, ustedes no mueren nada. Más bien sus ojos se van a abrir y van a ser como Dios. Van a saber el bien y el mal. La serpiente no estaba mintiendo del todo, porque justamente les estaba diciendo lo que eso traería consigo, solamente que nada, no, ni Adán ni Eva vieron la magnitud de lo que eso significaba, pero la muerte física entonces viene, a raíz de eso, viene la muerte moral, viene la muerte espiritual. Los teólogos en la antigüedad y en el día de hoy se preguntan, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran comido del fruto? Y claro, hay cantidad de especulaciones, hay cantidad de novelas. Si no hubiera habido pecado, no hubiera habido muerte. Entonces dice, pero ¿cómo? Adán y Eva hubieran vivido. Lógico. Pero entonces este mundo ya no cabería tanta gente. Bueno, ese es otro cantar, que no vamos a meternos nosotros en eso. Pero entonces, claro, tú te pones a pensar, hermanos, cómo hubiera sido el mundo sin pecado y prácticamente no puedes imaginarlo. Miren ustedes, queridos, que para empezar, al no haber envejecimiento y al no haber muerte, entonces esa naturaleza, vamos a llamar así, ¿verdad?, perfecta que Dios crea en el ser humano, es la que luego el Señor Jesús dice a la hora que resucita, o lo muestra a la hora que resucita, apareciéndose a sus apóstoles, cruzando paredes sin tocar puertas ni entrar por la puerta, ¿se acuerdan? Una naturaleza totalmente regenerada, glorificada le llamamos. En Hechos capítulo 1 el Señor asciende, o sea, levita, para ponerlo en términos modernos, levita. Pero era también una persona que comía, ya había resucitado, tenía un cuerpo que las leyes físicas no lo detenían, pero comió pescado, comió pan, no sé si se tomó un cafecito también. Pero la comida no se le salió por la barriga, no es que era un fantasma. ¿Me explico, hermanos? Pero a la vez mantenía su apariencia, porque los apóstoles lo pudieron reconocer. Ahora, esa diríamos esa dimensión de la creación de Dios, que el salmista en el Salmo 8 dice, ¿no es cierto?, que el ser humano fue la corona de la creación. Nosotros ahora ya no lo vemos, sino mírenos a nosotros. Cada día más viejos, más adoloridos. Como dice el salmista, si algunos demoran 70 años antes de morir, lo más robusto quizá 80, pero hasta ahí nomás. Ahora, por más que, ¿no es cierto?, la ciencia sigue avanzando, yo creo que todavía eso ya no queda bajo el control humano, sino eso ya es parte, consecuencia
de lo que fue el pecado. Por eso que la ira de Dios, la primera cosa en la que se revela es en la muerte física. Ahí se revela. Pero la segunda manera en la que se revela la ira de Dios es en el sufrimiento y la futilidad de la vida, o sea, en la vanidad de la vida. Miren lo que dice Romanos 8, 18 al 21. ¿Quién lo tiene? Romanos 8, 18 al 21. ¿Alguien lo tiene? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Sigue, uno más. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Eso. Hasta ahí nomás. Ahora, otra vez, hay que leer 20 veces eso para entender, porque Pablo es demasiado... Claro, ese hombre... Hermano, lo que yo dije la vez pasada, esta es una carta escrita a pluma en un papel. Es como cuando tú agarras tu laptop y estás normal escribiendo. O sea, Pablo no ha hecho un research, no ha hecho una investigación, no ha leído 20 libros. Pablo está escribiendo de lo que tiene en su mente y de lo que Dios le inspira. Y dice estas tremendas palabras que nos ayudan a entender cómo la ira de Dios se manifiesta. Pero si la primera cosa es que se manifieste en la muerte, porque todos pecamos. Lo segundo es que la ira de Dios se manifiesta en la vanidad de la vida y en todo lo que es entonces el sufrimiento que nosotros experimentamos. Vanidad es futilidad. Vanidad es algo que no tiene mucho valor. Esa es vanidad. Y miren, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo, que Dios sujetó la tierra, la vida, a la vanidad, pero en esperanza. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Queridos, yo creo que los sufrimientos que todos hablamos, las cargas, los problemas que todos tenemos, es parte justamente de este mundo caído. Podemos nosotros planificar bien nuestra jubilación, lo que ya estamos en edad de jubilarnos. Y claro, en nuestros países nadie va a la jubilación porque los pobres andan pensando cómo van a vivir, ¿no es cierto? El día presente, el día a día, pero los que tenemos el privilegio de estar en esta nación, nos gusta pensar por lo menos qué va a pasar en nuestra jubilación. Y me decía un amigo, oye, yo trabajé 50 años, hice todos mis cálculos, íbamos a hacer esto, y de pronto me descubren una enfermedad y todo lo que ahorré ahora lo tengo que gastar en eso porque mi seguro ya no cubre eso. Eso es vanidad, la vanidad de la vida, la futilidad de la vida. O lo que otras personas quizá ustedes han escuchado, ¿no es cierto?, decir, y esto yo lo podía relacionar con los incendios que ocurrieron ahí en Los Ángeles, tanta pobre gente que perdieron todo, pero había una señora que me dio mucha pena, inmigrante como nosotros, que decía 30 años en este país, llegué sin nada y me compré mi casita, yo mismo la hice, ahí está mi casa, cenizas. Y la señora decía, pero ya no tengo 20 años. Ya no tengo 20 años para empezar de nuevo, pero tendré que hacerlo. Futilidad de la vida. Y cuando nosotros pensamos en todo esto, hermanos, estamos hablando que de una u otra manera toda esta creación y aún la vida misma
está sometida a la esclavitud de la corrupción, que dice Pablo en 8:21, léelo por favor. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso es. Esas son palabras impresionantes, hermanos. Porque lo que Pablo está diciendo acá es que el pecado de esta primera pareja no solamente nos trajo la muerte física, espiritual, moral, sino también nos ha traído la decadencia, vamos a llamarlo así, la futilidad de la vida, los sufrimientos, al punto que el apóstol Pablo va a decir entonces justamente que la creación está sujeta a corrupción, ¿no? Dice que está esclava de la corrupción, pero como dije hace un rato, pero Dios la sujeta a vanidad en esperanza. Y yo creo que esa es la palabrita clave para entender lo que Pablo está diciendo acá. Que si bien, hermanos, la ira de Dios se revela de una manera así tan dramática, en medio de eso hay esperanza. Porque el Señor, cuando justamente Adán y Eva pecan, Él da la salida, diciéndole a la mujer, la serpiente te va a morder ahí en la pantorrilla, pero tú le pisarás la cabeza, ¿no? Como diciendo al final de la historia, quien sale triunfante es entonces el Señor Jesús y su pueblo, porque hay esperanza en medio de todo esto. Pero lo último, la última manera en que se revela la ira de Dios, que Pablo lo menciona en el capítulo 1, es a través de la degradación moral del ser humano. La degradación moral del ser humano. Y esto es sumamente, hermanos, fuerte, ¿no? A partir de los versículos 24 en adelante, del 24 al 28, por 3 veces Pablo va a decir que el ser humano se ha corrompido tanto que en lugar de evolucionar, involuciona. Se va para abajo. Y Pablo lo pone de esta manera, hermanos. Miren lo que dice, después de describir la impiedad y la injusticia del ser humano, dice el apóstol Pablo en el versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la impureza en las maldades de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y luego en el versículo 26, Dios revela su ira contra el pecado al entregar a las personas para que sean más pecadoras. Por eso dice el versículo 26, por esta razón Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y en el versículo 28 termina Pablo diciendo, y como a pesar de todo esto ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No vamos a leer todo este pasaje que es sumamente crudo, ¿no es cierto? Que podríamos hacerlo, pero creo que nosotros entendemos perfectamente bien cómo el ser humano ha ido en una degradación moral constante, y vamos a decir que Dios deja que el ser humano lo haga. Porque dice el versículo, y Dios al final los entregó. Como diciendo, ¿quieren hacer eso? Háganlo. Háganlo. Y creo, queridos, que nosotros hemos confundido, digo nosotros, nuestra sociedad moderna ha confundido
civilización con degradación, degeneración. Creo que nuestra sociedad ha confundido. Cuanto más civilizados, entre comillas, somos, más nos permitimos hacer cosas que en verdad riñen contra la moral, las buenas costumbres, riñen con la dignidad del ser humano. Pero esas son las tres maneras en que Dios revela su ira. La revela a través de la muerte física, que todos lo experimentamos, a través de la futilidad de la vida y a través, obviamente, de esta degeneración, degradación de lo que nosotros vemos la raza humana. Pero, ¿hay alguna esperanza? Claro que sí. En Romanos capítulo 8, versículo 1. Versículo 1, ¿qué dice? Entonces predica así, pero yo no voy a meterme ahí. Sí, 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es. Porque la cuarta y última cosa, hermanos, es que la esperanza está en el Evangelio de Cristo. Ahí está la esperanza. La esperanza no está en lo que nosotros llamaríamos el intelectualismo, ni la esperanza está en tener una sociedad más sofisticada. La esperanza no está en la inteligencia artificial. La esperanza no está en nada de eso. La esperanza todavía está en el antiguo evangelio del Señor Jesucristo. Léelo otra vez por versículo 1, por favor. Es impresionante ese versículo. Porque no hay ninguna Condenación. Eso. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Toda la ira de Dios. Toda la ira de Dios, incluyendo la muerte, incluyendo la futilidad de la vida, incluyendo, obviamente, ¿no es cierto?, la degradación moral y todo lo demás, dice, todo eso tiene solución en Cristo para los que andan conforme al Espíritu. Miren ustedes, hermanos, que para los creyentes la muerte es una puerta al paraíso. Dice Pablo mismo en 1 Corintios 15, ese versículo que todos lo conocemos, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? O sea, si bien la muerte es parte de las consecuencias del pecado, al final Pablo dice, ¿saben qué? Al final la muerte ni siquiera tiene poder sobre nosotros, se acabó. Porque todos vamos a volver a vernos. ¿Por qué, hermanos, tenemos la esperanza de que vamos a ver a nuestros seres queridos, que yo voy a ver a mi madre? Por esto. Porque la muerte no tiene poder sobre el creyente. Pero no solamente eso, hermanos. La futilidad y el sufrimiento son caminos a la santidad del creyente. Romanos 8:28, pasaje que todos conocemos. Todas las cosas ayudan a bien, ¿a quiénes? A los que aman a Dios. Querido, si tú estás siendo golpeado, si tú estás padeciendo, y esto no es, hermanos, esto no es como algunos dicen, ¿no es cierto?, conformismo. Esto es simplemente tener fe y esperanza, porque dice la palabra, todo lo que pasa al que ama a Dios, le ayuda a bien. Esto es, hermanos, justamente el proceso de la santificación. El proceso de la santificación. Aún el hecho de ponernos más viejos.
con todos los achaques que eso pueda significar. Es un proceso de santificación, porque al final, como me decía hace poco me decía un profesor ya mayor, más de 90 años, me decía, Mapa, que parece mentira llegar a esta edad como que tú ves la vida de otra manera, y cuánto a mí me hubiera gustado verla así cuando tenía 50. Ahora tengo más paciencia, ahora tengo más amor, ahora tengo como que aún eso, ¿no es cierto?, ayuda a nuestro carácter. Pero por último, y esto me encanta, la degradación humana ahora es reemplazado por el amor a la justicia. El dominio degradante del pecado es reemplazado por el amor de la justicia de Dios. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 es un capítulo muy interesante que vamos a llegar ahí porque nos habla justamente de todo lo que significa pertenecer a Cristo. Pero lo que es más, hermanos, ¿se acuerdan que el capítulo 1 que leímos dice, y Dios los entregó a una mente reprobada, a una mente totalmente, si se quiere así, ¿no es cierto?, degenerada y todo lo demás? Miren lo que dice 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Primera Corintios 2:16. Sí. 2:16. ¿Qué dice la última parte? Ese versículo es impresionante. Porque bajo la ira de Dios, Dios nos ha entregado una mente reprobada. Al ser justificados por Dios, tenemos la mente de Cristo. Impresionante. Y eso, hermanos, es justamente lo que hace el Evangelio. Eso es justamente lo que hace el Señor. Eso es lo que todas estas, ¿cómo llamaríamos? Estas consecuencias del pecado que Pablo menciona aquí en el capítulo 1, Pablo luego lo va a desarrollar una por una en sus epístolas, pero de Corintios me encanta, ¿no? Porque dice, el creyente ahora tiene la mente de Cristo. Por todo esto, queridos, por todo esto, si bien la ira de Dios se ha revelado y se está revelando contra la humanidad, también la justicia de Dios se está revelando en el Evangelio del Señor Jesucristo, que es poder para salvación a todo aquel que cree. Amén. Dios quiera que nosotros este Evangelio, hermanos, así como está, lo podamos compartir con otros. Porque creo que este es el Evangelio que necesitamos llevar a todos aquellos que aún no conocen al Señor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Es tremendo, Señor, lo que Pablo dice aquí, en el sentido que solamente en ti hay esperanza. Solamente en ti hay salvación. Ayúdanos, Señora, a entender esto, a entender que sin ti, la naturaleza humana cada día va degradándose más. Pero contigo podemos tener la mente de Cristo. Y Señor, casi no podemos ni siquiera entender eso. Pero te alabamos y te bendecimos porque así es. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a los que nos están viendo quizá por las redes, a cada uno, donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Amén.